Hola, te damos la bienvenida a tu nueva empresa, te damos la bienvenida a Cafisac. Cafisac, o lo que es lo mismo, Carbonell Figueras Sac, es una empresa familiar de obra civil peruana con más de 10 años en el Perú construyendo. Cafisac forma parte del grupo español Carbonell Figueras, con más de 50 años en el mundo construyendo. Cafisac ha construido durante su historia en diferentes países y en estos momentos se encuentra con proyectos y oficinas en España, Portugal, Panamá y Perú. En Perú, Cafisac cuenta con unos 300 empleados y más de 1.100 repartidos por todo el mundo. Nuestras oficinas en el Perú se encuentran en San Isidro, Lima. Entre nuestros clientes tenemos a Aceros Arequipa, APM Terminals, Repsol, Enel, Sauder y Solgas, entre otros muchos. Nuestra empresa cuenta con las prestigiosas certificaciones ISO de calidad, seguridad y medio ambiente. ¿Qué hace Cafisac en Perú? Cafisac realiza obras civiles en diferentes entornos, entre ellos realizaría obras civiles en refinerías. También construye almacenes. Nos atrevemos con las obras costeras, como los espigones. Obras civiles en centrales hidroeléctricas. También obras civiles en plantas de gas. Plantas de hidrógeno. Obras civiles marítimas en muelles. Demoliciones con equipos especiales. Edificios de control en plantas. Obras en proyectos mineros. Pavimentaciones. Obras singulares como estos Roro-Racks con capacidad para 1000 autos. Protección de quebradas frente a los huaicos. Viales dentro de plantas industriales. Y obras civiles en subestaciones eléctricas. Es muy importante para Cafisac que todo el personal trabaje de forma segura. Es muy importante para Cafisac que entre todos cuidemos el medio ambiente. ¿Conoces Carbonell Figueras Perú? Ofrecemos servicios de construcción con el respaldo de 50 años. Tenemos presencia en España, Portugal, Alemania, Rumania, Panamá, Arabia y Perú. ¿Qué servicios ofrecemos? Aceites y gas, logística, energía, minería, industria, auxiliar y mantenimiento. Contamos con certificaciones ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Entre nuestros clientes tenemos a Aceros Arequipa, APM Terminals, Repsol, Enel, Sauder y Solgas, entre otros muchos. Piensa, ¿qué has hecho hoy por tu seguridad? En Carbonell Figueras, nuestra misión y visión es trabajemos en base a nuestros valores corporativos de eficiencia, calidad, cumplimiento y seriedad para lograr la confiabilidad de nuestros servicios y fidelización de nuestros clientes. Como visión tenemos posicionarnos entre las empresas líderes en el rubro y como misión es cumplir con las necesidades de nuestros clientes, siempre yendo más lejos de las obligaciones naturales y entregando a nuestros clientes obras
con los más altos estándares de seguridad, calidad, responsabilidad social y medio ambiente. Carbonell Figueras Perú es una empresa dedicada a realizar estudios de contratación y ejecución de obra civil y edificación. Como medio para garantizar sus resultados de manera sostenida, adopta un sistema integrado de gestión de calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional, con un enfoque de sostenibilidad y mejora continua en todos sus procesos. Este enfoque se lleva a cabo desde los valores fundamentales de responsabilidad social, protección de la seguridad y la salud, respeto con las personas, trabajo en equipo, respecto al medio ambiente, fundamentos técnicos de la ejecución de las obras y utilización de las mejores técnicas preventivas y disponibles que se concreten con los siguientes compromisos. Carbonell Figueras cuenta con 7 compromisos. El primer compromiso es liderazgo de la dirección y de toda la organización con el sistema integrado de gestión como vía, no solo para satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes, sino para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra organización. Como segundo compromiso, tiene una visión para promover la cultura de la calidad, la seguridad y salud ocupacional y la protección del medio ambiente en toda la organización, en los proveedores y en general, en los entornos en los que desarrolla sus actividades. Como tercer compromiso, considera que de los aspectos ambientales y los criterios de sostenibilidad en todas las actividades de negocio, con objetivo de minimizar los impactos que éstas pueden provocar sobre el medio ambiente, previamente a la contaminación y promoviendo en todo momento el uso racional de los recursos. Como cuarto compromiso, provisión de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo. Como quinto compromiso, gestión orientada a eliminar los peligros y disminuir los riesgos para evitar las situaciones con daño para la salud o seguridad de las personas, incidentes o ocurrencias posteriores con el objetivo de cero accidentes. Sexto compromiso, promoción de la comunicación interna y externa, así como la participación activa de los empleados y sus representantes como vía para hacerles partícipe de los distintos aspectos del sistema integrado de gestión. Y como último compromiso, integración de los valores de la calidad, seguridad y salud ocupacional y la gestión ambiental en las estrategias del negocio y en el desarrollo de sus actividades a través de la gestión del proceso y el establecimiento de objetivos adecuados. Esto hace establecer como máxima prioridad la seguridad y salud en el trabajo de todos los colaboradores en nuestra organización, en la ejecución de los proyectos, manteniendo un mejoramiento continuo en las gestiones de control de los peligros y su desarrollo, adoptando las medidas más apropiadas para la seguridad, salud ocupacional de toda nuestra organización. También cumplir la legislación vigente con todos los requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional, preveniendo los riesgos y enfermedades ocupacionales, fomentando la participación activa de los trabajadores y la permanente adopción de una conducta responsable y segura. Seguridad, ausencia de peligro o riesgo, sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. La seguridad es un estado de ánimo, una sensación de cualidad intangible. Es un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria. ¿La seguridad es un valor o una prioridad? La seguridad no es una prioridad porque las prioridades cambian de acuerdo a las circunstancias. La seguridad sí es un valor. Los valores son pensamientos profundos, creencias que nunca se venden. Colores y señales de seguridad. La norma técnica peruana 399.10-1 del 2016, señales de seguridad, indica que por las combinaciones de algunas formas geométricas y de un color proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que se añade un símbolo gráfico y un texto, proporcionando una indicación particular relativa a la seguridad. Estas pueden ser señales de protección contra incendios, señales
de prohibición, señales de advertencia y precaución, señales de obligatorio y señales de evacuación. Un accidente es un hecho que produce un efecto perjudicial para una persona o entidad, existiendo diferentes grados de accidentes en función de su gravedad, ya que pueden provocar pérdidas económicas, daños físicos e incluso la muerte en el peor de los casos. Por su parte, un incidente se trata también de algo inesperado, pero en este caso nadie sufre ningún daño. Por ejemplo, podemos ver la diferencia en las siguientes oraciones. Laura sufrió un accidente de coche y presenta quemaduras de tercer grado, versus Laura sufrió un incidente, perdió el móvil de camino a casa. ¿Qué es el acto subestándar o acto inseguro? Vamos a ver la siguiente definición. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. En esta definición nos está diciendo que son acciones propias de la persona y son acciones que están consideradas por debajo del estándar de trabajo establecido por las organizaciones. Estas acciones inseguras pueden darse de manera imprudente o por negligencia de la misma persona. Cabe mencionar que los estándares de trabajo varían de acuerdo al tipo de organización, al tipo de actividad o incluso dependiendo del tipo de reglamentación que tenga el país. Por citar un ejemplo, la mayoría de normas de seguridad y salud en el trabajo califican al trabajo de altura a partir de 1,80 m. Pero hay otras organizaciones donde los trabajos de altura son considerados a partir de 1,20 m de altura, como en el caso de algunas actividades mineras. Esto quiere decir que el estándar de 1,20 m es más exigente que el de 1,80 m de altura. Dependiendo del tipo de estándar de trabajo definido por la organización, va a significar si estás o no estás realizando un trabajo inseguro. Existen muchas teorías que manifiestan que los actos inseguros, o también llamados actos subestándar, son las principales causas de accidentes en los distintos sectores laborales. La mayoría apunta que están entre el 80 y 90% de las causas de accidentes. A continuación vamos a citar algunos ejemplos de actos inseguros o actos subestándares. Realizar trabajos sin la autorización necesaria, no respetar las normas del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, usar vestimenta de trabajo inadecuada, demasiado holgada, con partes colgantes, con manchas de grasa o anillos, pulseras, collares, medallas u otros accesorios que generen el riesgo de atrapamiento cuando se trabaja con máquinas que tienen partes móviles o partes rotativas, hacer bromas durante la jornada laboral, trabajar en condiciones inseguras, trabajar a velocidades excesivas, no reportar las condiciones de peligro que se observen, no señalizar o controlar las condiciones de peligro que se observen, no reportar los accidentes de trabajo, no utilizar los dispositivos de seguridad que se han implementado, colocar o anular los dispositivos de seguridad, retirar los dispositivos de seguridad con que van equipadas las máquinas o instalaciones, soltar o desplazar cargas sin advertir a los demás, utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparejos de elevación en mal estado de conservación, colocarse debajo de las cargas suspendidas, utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado, usar las herramientas, máquinas o las instalaciones de forma insegura o imprudente, reparar las máquinas o instalaciones de forma provisional, realizar reparaciones para las que no se está autorizado, adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, entre otros. Son distintos los factores por los que una persona realiza actos o acciones inseguras. Dentro de los principales factores tenemos la falta de conocimiento que tiene la persona respecto a los riesgos de la actividad, la falta de concientización que se le brinda respecto a estos riesgos, los malos hábitos de trabajo que se tienen dentro de la organización o falta de estándares de trabajo y la falta de disciplina. Como verás, estos factores son propios de la persona y van a variar dependiendo del tipo de población laboral que tengas dentro de tu organización. Lo primero que deberías hacer es identificar cuáles son los principales factores que encuentras dentro de tu organización para poder implementar la estrategia de trabajo adecuada que mitigue o atenúe dichos factores. Bueno, sin más que agregar me despido, hasta un próximo video. Saludos. ¿Qué es una condición subestándar o condición insegura? Vamos a ver la siguiente definición.
Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Al hablar de entorno, estamos hablando del ambiente laboral, todo el ambiente o entorno de trabajo que rodea al personal integrante de la organización y la interacción que tiene con el mismo, incluyendo la infraestructura, herramientas y equipos de trabajo que pueden generar accidentes o deterioro de la integridad de la persona. Para ayudar a su comprensión vamos a citar algunos ejemplos de condiciones subestándar. Por ejemplo, una escalera con peldaños rotos, una herramienta de poder sin las guardas de protección, mobiliario inadecuado para la ejecución de las tareas, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, ambientes de trabajo con presencia de humos o polvos excesivos, falta de sistemas de alarma, falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo, escasez de espacios para trabajar y almacenar materiales, falta de señalización de zonas de peligro, existencia de materiales, combustibles o inflamables cerca de focos de calor, pisos en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Si te percatas con detenimiento podrás apreciar que al hablar de condiciones inseguras estamos hablando principalmente de falta de controles organizacionales. Para poder mejorar esos aspectos, debemos identificar adecuadamente los riesgos y peligros a los que está expuesto el personal en las distintas tareas y labores que ejecuta para poder implementar medidas de control que mitiguen o disminuyan las consecuencias que pueden generar riesgos o accidentes de trabajo. Lo más común que realizan las organizaciones es partir de la elaboración de su matriz I+C, que es la matriz de identificación de peligros, riesgos y control. Si no conoces este tipo de herramienta, te dejo el enlace del video en la descripción para que aprendas acerca de ello. Bueno, sin más que agregar me despido y será hasta un próximo video. Saludos. En este video vamos a explicar claramente la diferencia entre riesgo y peligro, que son dos palabras que usamos con muchísima frecuencia. Para poder hablar de la diferencia entre estos dos términos ampliamente utilizados por quienes trabajamos en seguridad, debemos empezar por recordar lo que explicamos a profundidad en dos videos anteriores. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un daño o un evento de pérdida, mientras que peligro es la posibilidad de ocurrencia de un daño. Como podemos ver, las definiciones de riesgo y peligro son muy similares y en muchos casos se suelen usar como sinónimos, lo cual es incorrecto. Ambos términos se diferencian solo en una palabra: posibilidad presente en la definición de peligro y probabilidad presente en la definición de riesgo. Por eso, para entender la diferencia entre ambos términos, debemos acudir a explicar la diferencia entre las palabras que las separan. Posibilidad hace referencia a si algo puede ocurrir o no. En este caso, solo pueden haber dos respuestas, sí o no. Probabilidad hace referencia a un porcentaje o parte de un total de respuestas, que pueden ser 45%, 3 de 4, para ejemplos exactos, o alta, media o baja para respuestas menos exactas. ¿Es probable que llueva hoy? La pregunta correcta sería: ¿es posible que llueva hoy? O en caso de estar en una región muy lluviosa, la pregunta correcta al final sería: ¿qué probabilidad hay de que llueva hoy? Si la pregunta ¿es posible que?, la respuesta debe ser sí o no. En cambio, si la pregunta es ¿qué tan probable?, la respuesta debe ser cuantificada. No se puede responder con un sí o con un no. Como lo que acabo de decir les puede parecer un galimatías y por ende generarles algún tipo de confusión, lo voy a explicar de una manera más sencilla y para eso me voy a valer con un objeto que todos ustedes conocen: un dado. Como ustedes saben, un dado es un cubo y tiene 6 lados numerados del 1 al 6. Las preguntas correctas serían: si yo tiro un dado, ¿es posible que caiga 7? La respuesta es no. ¿Es posible que caiga 3? En este caso la respuesta es sí. ¿Qué tan probable es que si yo tiro un dado caiga 3? La respuesta es 16% o una de 6 veces. La probabilidad es entonces una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir.
se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene como probabilidad 0 y un suceso seguro tiene como probabilidad 1. Mientras que posible es todo aquello que puede suceder, que puede existir o que no puede suceder. La diferencia entre peligro y riesgo radica en que peligro es aquello que puede causar un daño y riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro, como se describe en la siguiente tabla. Peligro es el trabajo en altura, riesgo es la caída. Peligro es el trabajo con soldadura, el riesgo es la quemadura. Peligro es salir en la madrugada, el riesgo es el atraco. Peligro es conducir a exceso de velocidad, el riesgo es el accidente. Peligro es manipular un arma por una persona inexperta. El riesgo son las lesiones o muertes derivadas de esa acción. El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso, mientras que en cambio el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Los peligros se identifican, los riesgos se evalúan. El riesgo es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro. Riesgo es entonces la consecuencia del peligro. En otras palabras, el peligro es la causa, mientras que el riesgo es el efecto. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. Pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Espero haberlos dejado satisfechos con la explicación sobre las diferencias entre riesgo y peligro. Los invito a suscribirse a mi canal, Más Seguridad, Menos Riesgos, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Gracias. Análisis seguro de trabajo, AST, o ATS o EPT. EPT, evaluación previa al trabajo. ATS, análisis de trabajo seguro. ¿Qué cosa es el análisis seguro de trabajo? Es el estudio en el cual se identifican los riesgos asociados a una etapa puntual de la ejecución de un trabajo, que pueden potencialmente provocar un accidente independientemente si existe un procedimiento general o de trabajo. Del análisis seguro de trabajo. Se debe confeccionar por cada actividad que se realice el análisis seguro de trabajo, que sea necesario. El capatazo maestro de obra debe fomentar la participación e instruir a todos los trabajadores en la elaboración de los análisis seguros de trabajo. El AST debe permanecer en todo momento en campo, en el lugar donde se realice el trabajo y al alcance de los trabajadores. Metodología para elaboración de ATS. Al iniciar el trabajo, el capataz o jefe de grupo o maestro de obra, en conjunto con sus trabajadores, deben proceder a realizar el análisis seguro de trabajo, empleando el formato facilitado por el área SOMA. El capataz o jefe de grupo o maestro de obra conformará a sus trabajadores del trabajo a ejecutar, para luego registrar este ATS de la siguiente manera: definir la ejecución del tipo de trabajo, registrar los pasos de la operación, analizar los pasos con los trabajadores, identificar el peligro y aspectos que se puedan generar incidentes o potencialmente asociados a cada etapa de trabajo, determinar las medidas preventivas correspondientes, registrando el nombre y firma de los participantes, confeccionar y redactar el procedimiento de trabajo seguro. Finalmente, el ATS debe tener las firmas empezando por el jefe de grupo o capataz o maestro de obra, el ingeniero de campo o residente de obra y el asistente SOMA o jefe SOMA o ingeniero de seguridad.
El día de hoy vamos a hablar acerca del ATS. ¿Qué es el ATS? El ATS es el acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. También es conocida en algunas organizaciones como AST. El ATS es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. Esta definición la hemos extraído del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011 del año 2019. El ATS es por ello un documento legal que se utiliza como herramienta documentaria de trabajo, la cual nos permite describir la secuencia de actividades y de la misma manera permite identificar los peligros y evaluar sus riesgos para así plantear las medidas de control que atenúen las consecuencias de estos riesgos. Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. 1. Eliminación. 2. Sustitución. 3. Controles de ingeniería. 4. Controles administrativos. Y 5. El uso de EPPs. Todo trabajo debe contar con un AST o ATS correctamente lleno, y ese documento debe estar físico presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio de cada trabajo y no durante el proceso del trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el formato de ATS completamente lleno y debe contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. Beneficios de llenar un análisis de trabajo seguro o ATS. Promueve la participación de los trabajadores en la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a cada paso de la tarea. Facilita la comunicación del grupo de trabajo. Permite al supervisor conocer mejor las capacidades y habilidades del personal a sus órdenes. Define un procedimiento de trabajo seguro. Ofrece a cada trabajador la oportunidad de conocer y comprender su responsabilidad específica en la tarea por realizar. Mejora significativamente el desempeño del personal y reduce las probabilidades de ocurrencia de accidente al tener claros los riesgos del trabajo por ejecutar y el empleo de medidas de control para cada uno de estos. A continuación te mostraremos un formato de ATS que te puede servir como modelo para que lo utilices en tus actividades. Como verás, tiene una casilla con el nombre del documento, otra casilla con el código que le puedes asignar para ordenar el documento, un número de versión y fecha de creación o aprobación. También tiene un espacio para la colocación de tu logo. Más abajo veremos detalles del trabajo como la fecha, hora de inicio y fin de la actividad, el nombre de la empresa, la descripción de la actividad y la ubicación donde se realizará dicha actividad. En la parte principal del documento se aprecian las etapas de la tarea o pasos de la tarea. En otra columna, los peligros y riesgos de la actividad. Y en la siguiente columna, las medidas de control que se van a asignar. Líneas más abajo, se debe marcar con una X los elementos de protección personal que se utilizarán. Y luego, el tipo de trabajo de riesgo, si es que se tratara de un trabajo de alto riesgo. Acerca de los trabajos de alto riesgo vamos a tratar en otro video, ya que se tiene que detallar varios puntos al respecto y nos vamos a extender demasiado en este tema. En la segunda página del documento se debe colocar los nombres y apellidos de todos los participantes y más abajo las firmas de las personas que autorizan dicha actividad. Y bueno, hasta aquí hemos explicado brevemente de lo que trata este tipo de documento denominado ATS. Recuerda que en otras organizaciones se le conoce como AST, pero en la reglamentación nacional está conocido como ATS. Así que debemos respetar la denominación que nos brinda la ley para no generar confusiones. Espero haberte ayudado a comprender la forma de cómo utilizar ese documento en tus actividades y conmigo será hasta un próximo video. Saludos. Jerarquía de controles. La jerarquía de controles de riesgo es un sistema utilizado en los sistemas de trabajo para minimizar y eliminar los riesgos laborales y con ello reducir el número de accidentes y enfermedades de trabajo.
Es una técnica básica de seguridad y salud en el trabajo utilizada a nivel mundial. Hola a todos, mi nombre es Nelson Castillo y bienvenidos a otro episodio más de Safety Tips. En este video les voy a platicar sobre la jerarquía de controles. Lo primero que deben saber es que cuando vas a analizar un riesgo tienes que pasar por 3 etapas: reconocer el riesgo, evaluar el riesgo y controlar el riesgo. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Supongamos que vas caminando por la planta tranquilamente y te das cuenta de que hay un derrame de aceite cerca de una máquina. Entonces, primero reconoces el riesgo, o sea, ya identificaste que es algo que puede provocarte un accidente. Lo segundo es evaluar qué tan probable es que te pueda pasar algo y qué tan grave es lo que te pudiera pasar. Por ejemplo, si es un área donde transitan muchos trabajadores, es altamente probable que alguien se resbale y se caiga, y una caída al mismo nivel podría ocasionar lesiones de nivel intermedio. Ahora viene la parte más importante: ¿cómo vas a controlar ese riesgo? Pues ahí entra la jerarquía de controles. Primero tenemos que identificar la causa, tal vez la máquina tiene una fuga, y si reparamos la fuga ya eliminamos el riesgo. Aquí estamos seleccionando la opción más efectiva de la pirámide, que es la eliminación, o sea, quitar físicamente el peligro. Si por algo no se pudiera, pasamos al siguiente control de menor jerarquía, que es la sustitución del peligro. Otra opción que nos da la jerarquía de controles son los controles técnicos o controles de ingeniería, donde se aísla a las personas del peligro. Un buen ejemplo son las guardas en la maquinaria. Si no se puede eliminar, ni sustituir, ni implementar un control de ingeniería, podemos recurrir a los controles administrativos, ya sean procedimientos, cambiar la forma como la gente trabaja. Y por último tenemos el equipo de protección personal, que son equipos o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambiente riesgosos, los cuales pues pueden generar lesiones y enfermedades. Espero que les haya gustado el video y los invito a que hagan un recorrido por sus procesos para que practiquen la identificación de riesgos y puedan establecer los controles que los van a ayudar a prevenir accidentes. La charla de 10 minutos. Todas las personas antes de realizar actividades deben contar con una charla diaria de 10 minutos, una vez a la semana de 30 minutos como charlas específicas. Todo el personal que participa en las charlas van acumulando puntos para calificar al trabajador del mes en temas de seguridad, salud y medio ambiente. Todo se genera mediante un cambio de la persona. Equipo de protección personal o EPP. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que se proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El EPP son elementos o dispositivos y herramientas que tienen como objetivo proteger la salud y la vida del trabajador. Todo personal de Carbonell Figueras o su contratista debe usar de forma obligatoria el equipo de protección personal, sea casco, barbiquejo, anteojos de seguridad, tapón auditivo, calzado de seguridad, ropa de trabajo y chaleco. El equipo de protección individual de acuerdo a los peligros específicos de cada tarea. Se definirá el elemento de protección personal a utilizar de acuerdo a la norma o al decreto supremo número 05-2012-TR, y tales como protección auditiva, protección contra caídas, protección corporal, protección respiratoria, protección del rostro, protección de las manos y entre otros. Y limpieza. Las instalaciones de las obras, oficinas o áreas operacionales o de subcontratistas y el personal de Carbonell Figueras o el cliente, las áreas de almacenaje deberán quedar libres de acumulación de materiales que constituyan peligro de caída, incendio, explosión o plagas. Los materiales almacenados deben estar apilados, bloqueados, anclados y limitados en altura de manera que sean estables y seguras a deslizamientos o caídas. Todos los pasillos deben encontrarse limpios y despejados, evitando elementos tales como alambres, sustancias resbalosas, extensiones eléctricas, despuntes con clavos, materiales o accesorios de encofrados, etc. Las herramientas deben guardarse en forma ordenada y protegida. Las áreas se mantendrán libres de armaduras o de trozos de metal con puntas sobresalientes que signifique riesgo de penetración, pinchazos o rasguños, o las estacas deben protegerse debidamente e identificarse para evitar tropiezos o caídas sobre estas, a través de capuchones plásticos o tacos.
En estos últimos años, la seguridad y salud en el trabajo es una de las disciplinas que ha abarcado mayor importancia en el desarrollo de las organizaciones. Es por ello que en este video abarcaremos todo lo concerniente a los trabajos de alto riesgo. ¿Quieres conocer más de este tema? Pues acompáñame a verlo. ¿Cuándo estamos hablando de un trabajo de alto riesgo? Vamos a revisar brevemente su definición. Trabajo de alto riesgo: aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como trabajo de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera. Esto según el Decreto Supremo 024/2016 para el sector minero. Los trabajos de alto riesgo más comunes son los trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con energías peligrosas, trabajos de izamiento de cargas, trabajos de excavaciones, trabajos con materiales peligrosos. ¿Por qué se le considera a estos trabajos como trabajos de alto riesgo? Para responder a esta pregunta debemos primero revisar la fórmula del cálculo del riesgo. La fórmula del riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. ¿Por qué es igual a probabilidad por consecuencia? Bueno, ya hemos mencionado en otro video el significado del riesgo, pero para simplificarte las cosas vamos a volver a mencionarlo. El riesgo, según la ISO 45001, es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Volviendo a la fórmula y analizándola, podemos apreciar que según lo revisado y mostrado por su significado, el riesgo tiene dos variables. Una de ellas es la probabilidad y la segunda es la consecuencia. Es aquí donde se encierra la respuesta a la pregunta del por qué se les considera trabajos de alto riesgo. Y es porque mientras mayor sea la consecuencia de gravedad de accidente que presente el trabajo, o mejor dicho, mientras mayor sea la lesión que nos pueda causar este tipo de actividades, mayor será el riesgo al cual nos estaremos sometiendo al momento de realizar esta actividad. Vamos a explicarlo por medio de un ejemplo. Supongamos que tenemos que realizar el pintado de una pared. No es lo mismo realizar esta actividad sobre una banqueta a la altura de 30 centímetros de altura del nivel del suelo que realizar esa misma actividad sobre una escalera a 1.5 metros de altura del nivel del suelo. O quizá realizar esa misma actividad pero sobre un andamio o un balcón a 10 metros de altura del nivel del suelo. Cada una de estas actividades encierra un nivel de riesgo y todos deberíamos de coincidir en decir que la tercera actividad, aquella donde la persona se encuentra pintando la pared a una altura de 10 metros, es la que encierra mayor riesgo porque las consecuencias podrían llegar a ser incluso fatales. Para agregar a este ejemplo, ya explicamos en un anterior video que para considerar un trabajo de altura debe de pasar el 1,80 m de altura. Esta medida no es un número al azar y corresponde a un cálculo realizado mediante un estudio donde se evaluó la gravedad de las lesiones generadas en cada nivel de altura. Y basándonos en la fórmula del riesgo, ¿solo se considera de alto riesgo los trabajos con consecuencias graves? No, como también lo menciona la fórmula del riesgo, debemos de evaluar la probabilidad de que este tipo de actividades nos generen accidentes. Y para responder a esa pregunta debemos evaluar qué tan probable es que este tipo de actividades nos generen accidentes. Para ello podemos consultar las estadísticas de accidentes o si se trata de una situación de la vida real, debemos ver qué tan frecuente estamos expuestos al peligro de accidentarnos cuando realizamos esta actividad. Vamos a ver otro ejemplo. No es lo mismo realizar un pintado de pared una vez al año que realizarla a diario. Es decir, que mientras más frecuente estemos expuestos a este tipo de actividades, también estaremos más frecuentemente expuestos a este tipo de accidentes con lesiones graves. Y si consultas las estadísticas, podrás apreciar que la mayoría de accidentes, es decir, la probabilidad de accidentes, se presentan en la mayoría de este tipo de trabajos mostrados anteriormente. Así que debemos tener mucho cuidado al momento de realizar o supervisar cualquiera de este tipo de actividades mencionadas anteriormente. ¿Esta lista de trabajos de alto riesgo puede aumentar? Definitivamente, esta lista no es estática y va a aumentar dependiendo de la experiencia de la organización. Existen organizaciones donde han tenido experiencias desastrosas con otros tipos de trabajo diferentes a los mencionados, y es por ello que este listado de actividades de alto riesgo varía.
Es por eso también recomendable que se agreguen a la lista trabajos de alto riesgo de la organización, que la organización crea conveniente. A lo largo de tu experiencia podrás encontrar que en algunas organizaciones se tienen agregadas otras actividades como las actividades con explosivos, actividades de demolición y otras muchas más. Y esto es porque la organización tiene la necesidad de agregarlas y tenerlas mucho más controladas que las actividades más comunes que se presentan. Ahora, quisiera que me contestes qué tipo de actividad que no ha sido mencionada en este video también crees que debería de agregarse a la lista mostrada. Puedes responderme en los comentarios. Sin más que agregar me despido, esperando que este video te haya servido para entender mejor los trabajos de alto riesgo. Saludos cordiales. Y per se, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. La primera parte de identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. En la segunda parte, evaluación de riesgos, proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el nivel, el grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada. Ahora, los controles o el control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la posterior evaluación periódica de su eficacia. Ahora, definamos qué es un peligro y qué es un riesgo. En el caso del peligro, cualquier cosa con potencial a causar daño. En el riesgo, es la probabilidad de que el peligro se materialice o suceda. Ahora veamos un par de ejemplos. El ruido mayor a 85 decibeles generados por una compresora. ¿Cuál sería el riesgo? La sobreexposición al ruido. Y posibles consecuencias, una hipoacusia leve, puede ser moderada o incluso hasta grave. Otro peligro, prensa sin guarda de protección. ¿Qué riesgo conlleva? Atrapamientos. ¿Y qué posibles consecuencias? Heridas o incluso amputaciones. Ahora, podemos definir algunos tipos de peligro según su fuente. En el caso del químico, como los vapores, los gases, el polvo. El físico, las vibraciones, el ruido, iluminación, temperatura. Biológico, como las bacterias, los virus. Y psicosociales, como el estrés, la fatiga. Ahora también hay fuentes mecánicas, eléctricas, ambientales, entre otras. En la segunda parte tenemos la evaluación de riesgos, que se determina combinando dos variables, la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud. Ahora, los niveles de riesgo que tenemos son el alto, medio y bajo, siendo el alto un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos y si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operativos. En el riesgo medio, requiere iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Y en el bajo, el riesgo puede ser tolerable. Ahora, la severidad la podemos evaluar mediante los siguientes criterios, que va desde un menor, un temporal, un permanente, puede ser mortal o puede ser catastrófico. Mientras que la probabilidad o la frecuencia puede ser desde lo común, desde lo que ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Aquí podemos observar los criterios de la severidad, que va desde la lesión personal, daños a la propiedad y daño al proceso. En el caso de la probabilidad, podemos evaluar dos criterios, la probabilidad de frecuencia y la frecuencia de exposición. En la última parte tenemos los controles de riesgos. En el caso de la eliminación, que se basa en suprimir el peligro, es el control más eficaz que tenemos, seguido por la sustitución, que consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo, seguido por controles de ingeniería, que es la modificación de estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. A estos tres controles también se le conoce como controles rígidos, mientras que los controles administrativos, que son procedimientos, manuales, señaléticas, etcétera, que reduzcan la exposición al peligro,
Y por último, los equipos de protección personal, el cual es la última barrera. Solo busca reducir el daño entregando y usando equipos de protección personal, que también se le conoce a estos dos últimos como controles blandos. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se aplicaría estos 5 controles en este peligro. Tránsito de vehículos. ¿Cuál será el riesgo? Un atropello. Ahora, si nosotros aplicamos los CPPs, probablemente sería darle a la persona, al peatón o al trabajador unos cascos, unas botas, etcétera. No evitan el peligro, no evitan que esta persona sufra el atropello, pero reduce de alguna manera las consecuencias. ¿Qué control administrativo podemos aplicar? Señaléticas, señalización, para que el peatón no cruce o el conductor sepa por dónde transitar. En el control de ingeniería, quizás un desnivel, por ejemplo, un reductor de velocidad, como lo ves, las jivas o los rompemuelles, o en el caso de la sustitución, no utilizar el vehículo, sino quizás utilizar una bicicleta, que es más liviana. Ahora, el más eficaz, el que contrarrestaría en mayor proporción al peligro, sería la eliminación. Probablemente cerrar la vía y este vehículo ya no ingresa. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el IPC? En el caso de los conductores, lo pueden encontrar en sus cabinas de sus unidades. Para el personal administrativo, personal de mantenimiento, etc., se puede encontrar en sus respectivas bases u oficinas. Veamos un último ejemplo. Recordemos, nosotros estamos realizando la actividad de transporte de materiales peligrosos. Un peligro al que estamos expuestos es el conducir una unidad de carga pesada en estado de fatiga y somnolencia. ¿A qué riesgo me expongo? Pues a algún atropello, alguna volcadura, despiste o choque, etc. Es ahí donde nosotros evaluamos tanto la severidad como la probabilidad y me arroja un riesgo, que puede ser alto, medio o bajo. Después de eso, yo aplico controles. Entra a tallar la jerarquía de controles. Los CPPs, controles administrativos, de ingeniería, sustitución o eliminación. Después de ello, me queda la evaluación del riesgo residual, que ya debería convertirse en un riesgo bajo o en su defecto un riesgo medio.
Cuando somos testigos de un accidente, sentimos la tendencia natural de tratar de ayudar al herido. Sin embargo, no se deben realizar primeros auxilios si no se ha recibido un entrenamiento práctico para ello. Valore el lugar del accidente para organizar el rescate o evitar riesgos a terceros. Ante cualquier accidente, garantice siempre la llamada al 112 de forma inmediata y asegúrese de que una sola persona toma el control de la situación. El responsable debe evitar actuar de forma precipitada y rechazar las improvisaciones de los demás. Si es necesario, ha de dirigir la ayuda de sus compañeros. Es imprescindible hacer una primera valoración del estado vital del accidentado, tranquilizarlo, abrigarlo y asegurarse de que está acompañado en todo momento. Toda obra debe estar provista al menos de un botiquín de primeros auxilios, de fácil acceso para todos los trabajadores, convenientemente señalizado. Tiene que ser fácil de trasladar al lugar del accidente y se ha de revisar periódicamente, sustituyendo los elementos sucios, caducados o dañados y reponiendo los gastados. En un botiquín ha de haber analgésicos, botella de suero fisiológico, gasas estériles, vendas de gasas de varios tamaños, esparadrapo hipoalérgico, tiritas de diferentes tamaños, guantes de látex, tijeras, pinzas, manta isotérmica, antiséptico yodado y analgésico en spray o pomada. ¿Sabías que la construcción es la quinta actividad más importante de la economía peruana? Genera más de 10.000 puestos de trabajo cada año, pero también más de 19.000 toneladas de residuos que afectan a la salud de las personas y a nuestro ambiente. Por ello, es necesario fomentar el manejo responsable de los residuos en la industria de la construcción. Acompáñanos a conocer las consideraciones más importantes de este proceso. Etapa de demolición. Durante el proceso de demolición, es importante cercar y señalizar los espacios a demoler y diferenciar los residuos para así garantizar que el procedimiento sea efectivo. Veamos las dos clasificaciones más importantes. La primera clasificación divide los residuos domésticos de los residuos industriales. La segunda clasificación considera 4 nuevas categorías. Los residuos peligrosos y no peligrosos, al igual que los reaprovechables y no reaprovechables. Recuerda que cada residuo debe ser manejado de manera distinta. Por ejemplo, los residuos domésticos, los cuales son generados por el consumo de alimentos y la actividad en la oficina, deben ser almacenados en un contenedor marrón y recolectados por la municipalidad distrital. Los residuos producto de la demolición que no se puedan reaprovechar deberán almacenarse en espacios señalizados. Luego podrán ser llevados a un lugar autorizado de disposición final. Por otro lado, los residuos peligrosos deben ser almacenados en un contenedor rojo. Posteriormente serán recolectados y transportados por una empresa operadora de residuos sólidos. Por último, los residuos reaprovechables deberán ser almacenados en un contenedor verde. Así serán transportados por una EORS a lugares en donde los reutilicen o reciclen. Etapa de obras provisionales. Es importante identificar adecuadamente los materiales de esta etapa para garantizar su correcto tratamiento. Las maderas, mallas metálicas o plásticas del cerco perimétrico pueden comercializarse o reutilizarse en posteriores obras de la empresa. Las mascarillas, guantes y otros implementos de la enfermería deben ser almacenados en bolsas de polietileno dentro de un contenedor con tapa vaivén y pedal. Estas bolsas deben ser rociadas con lejía diluida y almacenarse en un contenedor rojo para ser dispuestas por una EORS. Etapa de excavación. La excavación genera gran cantidad de residuos, los cuales pueden ser reutilizados en la misma obra o para productos ajenos a la construcción. La tierra superficial y césped pueden ser utilizados a manera de jardín para el paisaje artificial. De no ser el caso, la municipalidad podría recolectarlos y encargarse de su uso.
La tierra de excavación excedente, que no es útil en la obra, debe almacenarse en un espacio señalizado. Una EORS la transportará a una escombrera para su disposición final. Resulta ventajoso reciclar el hormigón en la propia obra. Si esto no es posible, se puede reaprovechar como relleno de soleras o árido para la producción de hormigón nuevo. Por eso, no olvides almacenarlos separados de otro tipo de residuos. Así disminuimos la extracción de material natural de las canteras y sus impactos ambientales. El asfalto puede reciclarse a pie de obra o ser utilizado para repavimentar bordes de carreteras y rellenar agujeros. La madera es un material difícil de reciclar, en especial cuando contiene piezas metálicas incrustadas. Además, puede haber sido tratada con productos que lo protegen de putrefacción o insectos, convirtiéndolo así en un residuo peligroso. Por otro lado, el reciclaje de metales resulta fácil debido a su uso en diversas actividades. Es importante señalizarlos y separarlos de otros residuos para conservar su valor. Los residuos especiales, como tierras contaminadas, asbesto o pintura, deben almacenarse en una zona señalizada. Así impedimos su dispersión y amenazas al ambiente y la salud. Etapa de cimentación y estructura. Y en esta etapa, ¿qué tipo de residuos encontramos? El material pétreo, como el hormigón o ladrillo, puede ser reaprovechado como relleno en algunas obras o triturado para la elaboración de hormigón reciclado. El cemento puede ser recolectado por una EORS para darle un nuevo uso, permitiendo así aprovechar al máximo el material. La madera suele estar contaminada por el uso de desencofrantes. Deberá ser aislada y almacenada en espacios señalizados para ser dispuesta por una EORS. Los restos metálicos pueden ser reutilizados en la misma obra o bien ser vendidos a empresas comercializadoras que le den nuevos usos. Los plásticos contaminados como envases de adhesivo epóxico y desencofrantes deben ser almacenados en contenedores rojos. Una EORS se encargará de su disposición final. Recuerda aislar y segregar los residuos desde la generación. Solo así podrán ser reaprovechados por otras empresas. Si no lo hacemos, solo nos quedará recurrir a los depósitos de material excedentes o a los rellenos de seguridad autorizados. Etapa de acabados. En esta etapa encontramos el residuo de los acabados de paredes y pisos. Por ello, debemos tomar en cuenta los embalajes de los materiales y los accesorios que los acompañan. Veamos el manejo de los materiales dentro y fuera de la obra. Los embalajes plásticos pueden servir para cubrir material pétreo o pisos. Los envases de resinas o baldes de pintura pueden reutilizarse para preparaciones de mezclas o almacenaje de piezas. La cerámica puede ser útil para recubrir áreas como bodegas, cisternas y pisos exteriores. Los cartones pueden usarse en embalajes de productos, recubrimiento de pisos o almacenaje de materiales y piezas. Recuerda que los residuos tóxicos, como pinturas o hidrocarburos, deben ser aislados en espacios señalizados y así ser tratados por una EORS. Existen muchos materiales que pueden venderse a diferentes sectores y obtener una segunda vida. Por ejemplo, la venta de plásticos para la elaboración de pellets reciclados o la comercialización de cartones para su reuso y reciclaje. Otro buen ejemplo son el vidrio y la cerámica, los cuales se suelen usar en trabajos manuales o mosaicos. Además, es posible emplearlos en pisos de espacios abiertos y patios. La generación de restos es masiva, por eso es necesario actuar en coordinación con proveedores facilitando su recojo y reuso. Además, es beneficioso tomar alianzas con empresas comercializadoras para valorar nuevas utilidades. Como hemos visto, muchos de estos materiales pueden ser utilizados dentro de la misma obra, reaprovechados por terceros o reciclados en otras actividades. Nunca es tarde para idear nuevas y mejores maneras para contribuir al adecuado manejo de los residuos. El reto es poner en práctica lo aprendido y pensar cómo podemos reutilizar, reaprovechar y reciclar. Si podemos ser parte del cambio y reducir al mínimo la generación de residuos, habrá menos basura que botar y más material para compartir. El planeta Tierra te lo agradece.
Los residuos de la construcción son ineficiencias de los procesos constructivos. Generan pérdidas económicas, inciden en la productividad y afectan la seguridad de las obras. Su vertido ilegal tiene impactos negativos en el entorno social y en el medio ambiente. Se disponen mezclados, lo que impide su reutilización y reciclaje para nuevos procesos productivos. ¿Cómo se generan los RCD? Los RCD provienen de obras de construcción nuevas, rehabilitaciones o reparaciones, excavaciones y demoliciones. Los RCD se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos deben ser gestionados según la legislación vigente. El mayor volumen de residuos corresponde a no peligrosos. Los que se clasifican en inertes, como ladrillos y cerámicas, hormigón y vidrios. Y no inertes, como metales, maderas, yeso y cartón. La tierra de las excavaciones es un material inerte y podemos usarla en la misma obra o en otra. Si se mezcla con otros residuos, se transformará en residuos según su clasificación. Gestión de los residuos de construcción. La gestión de residuos se realiza según la jerarquía de manejo para obtener el máximo beneficio de los materiales y reducir la cantidad de residuos. La prevención es la acción más importante. Su objetivo es evitarlos y reducirlos. La valorización son acciones para recuperar un residuo como material y comprende la preparación para su reutilización o reciclaje. Para valorizar, es importante que los residuos estén clasificados, limpios y no contaminados. Las operaciones relacionadas a la gestión de residuos deben realizarse con gestores autorizados y registrados, en conformidad a la legislación vigente. Los residuos que no se pueden valorizar se eliminarán en instalaciones autorizadas. Plan de gestión de residuos. Para gestionar los residuos en obra, debemos contar con un plan de gestión, documento que describe actividades y responsabilidades. Para su diseño, planificación e implementación, tenemos que incorporar información del proyecto, objetivos y metas, responsabilidades y funciones, capacitaciones a todos los involucrados, trazabilidad y registros, entre otros. El plan de gestión de los RCD debe considerar las etapas de la obra, tipo de residuo, separación y pretratamiento para su valorización, así como las acciones para su prevención. Es importante diseñar la logística interna, los puntos de acopio en las distintas etapas de la obra y sus movimientos. Para implementar, tenemos que definir los objetivos a alcanzar y sus metas. Por ejemplo, reducir el volumen de residuos que enviaremos a disposición final. ¿Cómo reducimos estos residuos? Separándolos en el sitio podemos disminuir hasta un 30% su volumen. Además, se debe controlar la documentación y registros para verificar las cantidades y operaciones de los residuos a lo largo de la cadena de manejo, garantizando su trazabilidad. Es clave involucrar a todo el equipo de la obra, a subcontratos y proveedores, es decir, a todas y todos quienes llevarán a cabo el plan y considerar los materiales e insumos para su implementación. Antes de comenzar una obra, es fundamental generar alianzas con gestores autorizados. Durante su desarrollo, es importante medir nuestro desempeño, implementar mejoras y supervisar constantemente el cumplimiento del plan en las distintas etapas de la obra. Con una buena gestión reducimos los residuos y disminuimos costos, transporte e impactos negativos. Mejoramos la productividad, logramos espacios de trabajo más limpios y ordenados y mayor seguridad. Al valorizar los residuos los convertimos en recursos, generamos empleos para más personas y nos aseguramos de que los que no se puedan valorizar se dispongan en instalaciones autorizadas. Así, contribuiremos a una mayor productividad y a un mejor entorno social y ambiental. Ah, y que no se nos olvide reconocer la importancia de esta labor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Ben y hoy hablaremos sobre las hojas de seguridad MSDS. Estas siglas en inglés significan Material Safety Data Sheet, que traducido al español quiere decir ficha de datos de seguridad de materiales. Esta hoja es un documento técnico de carácter informativo, que proporciona datos sobre la naturaleza de una sustancia química, especialmente para los efectos nocivos a la salud que puede causar la exposición a estos productos.
También los peligros relacionados con la manipulación, almacenamiento, transporte o de uso de dichas sustancias. Es importante mencionar que es el proveedor el encargado de entregar las hojas MSDS a sus clientes junto con los productos químicos. Ya en la empresa que recepciona los químicos, es el almacenero quien debe tener sí o sí las hojas de seguridad. Vale decir que todo el personal de trabajadores deben tener un fácil acceso a estas hojas informativas. También podemos encontrar esta información en internet, pero ante una situación de emergencia se procura tener las hojas de seguridad por los medios más rápidos. Buscar en internet complicaría un poco la situación. Aquí nace una pregunta. ¿Qué información debe tener las hojas de seguridad MSDS? Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, con sede en California, hay un total de 16 secciones que deben estar contempladas en las MSDS. Ahora vamos a revisar minuciosamente cuáles son estas 16 secciones para comprenderlas correctamente. 1. Identificación del producto y del proveedor. Quiere decir que aquí encontramos el nombre técnico y comercial del producto, así como sus usos recomendados, y también información del contacto del proveedor. 2. Identificación de peligros. Esta información es importante porque identifica los peligros asociados a la exposición al químico y sus posibles consecuencias. 3. Composición e información de los componentes. Esta sección nos detalla los ingredientes contenidos en el producto, incluyendo información del estado de los insumos, ya sean sólido, líquido o gaseoso. 4. Medidas de primeros auxilios. Encontramos información clara y precisa sobre el tipo de atención inicial que se debe brindar a una persona que ha estado expuesta a esta sustancia química. 5. Medidas de lucha contra incendios. Aquí nos indica el tipo de fuego que se puede originar debido al insumo químico y qué tipo de extintores son los más eficientes para combatir el incendio que puede suceder. 6. Medidas de liberación accidental. En esta sección encontramos recomendaciones sobre la respuesta adecuada ante derrames, fugas o escapes, incluyendo las prácticas de contención y limpieza para prevenir o minimizar la exposición de las personas o del medio ambiente. 7. Manejo y almacenamiento. Esta sección brinda información sobre las prácticas de manipulación de los químicos, también sobre las condiciones de temperatura, humedad y otras variables para su correcto almacenamiento. 8. Control de exposición y protección personal. Aquí básicamente nos puntualiza los equipos de protección personal que debe portar cada persona encargada de manipular estos químicos. 9. Propiedades físicas y químicas. En esta sección se identifican las propiedades físicas y químicas asociadas con la sustancia, como sus puntos de inflamabilidad o ebullición. 10. Estabilidad y reactividad. Aquí se describen los peligros de reactividad del producto químico y la información sobre su estabilidad química, aunque también qué tan estable o reactivo sea el químico depende de ciertas condiciones de temperatura y humedad que se encuentren en su entorno. 11. Información toxicológica. En esta sección encontramos información sobre los efectos a la salud en caso tenga contacto con el ser humano, ya sea por ingesta, inhalación o por contacto dérmico. 12. Información ecológica. Esta parte proporciona información para evaluar el impacto ambiental en el caso se liberen las sustancias químicas en el medio ambiente. 13. Consideraciones de eliminación. Esta parte indica los procedimientos y prácticas adecuadas de eliminación, reciclaje o recuperación de los productos químicos. 14. Información de transporte. Aquí nos indican los principales parámetros y estándares para el correcto envío y transporte de los productos químicos, ya sea por carretera, aire o mar. 15. Información reglamentaria. En esta sección se identifican las normas de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto. En el caso de Perú, existe una reglamentación de transporte de productos químicos o sustancias peligrosas. 16. Información adicional. En esta sección indica cuándo se preparó la hoja MSDS o cuándo se realizó la última versión conocida. Aquí el fabricante también puede agregar cualquier otra información que considere necesaria. Por último, debemos recordar que las MSDS son una necesidad operativa que aporta la información suficiente para el almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de las sustancias catalogadas como peligrosas. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que estos ejemplos les hayan servido para comprender mejor estos temas en materia de seguridad. Me despido y recuerda tener siempre un enfoque preventivo. Uso de extintores. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor.
fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica, la fricción entre dos cuerpos, o por compresión de un gas. La acción eléctrica, arco eléctrico, o bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol, que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Los dispositivos de extinción son aquellos que mediante el uso de agentes extintores permiten apagar el fuego. Por ejemplo, el extintor de polvo químico seco, que sirve entre otros para combatir fuegos de combustibles sólidos como sillas, escritorios o papeleros. O también el extintor de dióxido de carbono comprimido. Gracias a que este gas no conduce corriente eléctrica, es ideal para fuegos con exposición de energía eléctrica, como por ejemplo tableros eléctricos o rack de computadores. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el incendio, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. ―6. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación.
Medidas disciplinarias. En cada obra se debe realizar las premiaciones y recomendaciones en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Además, se debe difundir aquellas situaciones en las que es necesario sancionar a las personas que incumplan de una falta. La participación de la premiación y reconocimiento. Se debe promover la participación de los residentes en obra de las premiaciones definidas por la obra como una muestra clara de liderazgo visible. Asimismo, el residente de obra o responsables de grupos junto a sus líneas de mando deben participar directamente en la entrega de reconocimientos, ya sea profesionales, maestros de obra, capataces y trabajadores. Las sanciones. Se deben establecer sanciones para el personal que no cumplan con las normas o estándares fijados en obra, dentro de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Carbonell Figueras. Se debe realizar un listado de las conductas y riesgos o infracciones que serán sancionadas y darle a conocer a todos los trabajadores. Muchas gracias por tu atención, te deseamos el mayor de los éxitos.